Muy bien. Buenas tardes, señores, a todos los que están presentes en esta nueva conferencia sobre el tema de medidas y filtro de contexto que vamos a hacer en Power BI relacionado al curso que dictamos aquí, Power BI en inteligencia de negocios. Hemos ya dado un conjunto de conferencias y bueno, estamos yendo un poco ascendiendo en el tema. Y en esta oportunidad vamos a entrar a un tema que es bastante importante. ¿Por qué? Porque la potencialidad del Power BI no solamente radica en el hecho de resumir, que lo hace muy bien, de transformar los datos desde cualquier fuente y convertirlos en un estadio, un contexto que facilita el análisis de la información, sino que brinda la posibilidad de que esta información sea analizada en diferentes tipos de contexto y además pueda crear su propio entorno de cálculo para efecto de tomar decisiones. Precisamente la potencialidad en el manejo de la información hace la diferencia cuando usamos paquetes como este, ¿no? Así que hay un tema que, si bien es cierto, lo cogemos casi desde el inicio en que manejamos Power BI es muy intuitivo, hay algunos detalles que son difíciles de captar si es que no tenemos claro algunos conceptos. Y de eso se trata esta conferencia, de tener claro los conceptos. Hemos escuchado el término filtro, ¿no? Y un filtro es un objeto, ¿no? Ustedes saben que en la programación actual todo está orientado a objetos. Es poner un objeto de la realidad en una informática que le da una analogía fácil de interpretar. Así que un objeto tiene sus propias características, lo que nosotros le llamamos eh, campos, y tiene sus propias funcionalidades que nosotros le llamamos eventos. Así que un filtro es un objeto que se diseña para controlar el contenido que se muestra de otro objeto, ¿ok? O de una interfaz. Porque filtros en el Power BI hay filtros de objeto, filtros de página, filtros de proyecto. Así que la semántica de un filtro, si lo miramos desde la perspectiva de Excel, es en realidad lo mismo que Excel muestra cuando hace esto que ustedes están mirando aquí. Lista todos los elementos que son visibles para lo que queremos manejar en esa columna. Así que podemos escoger alguno de ellos y ese sería un filtro de carácter básico, una semántica. Sin embargo, nosotros manejamos un lenguaje dentro de Power BI. Power BI maneja dos tipos de lenguaje, como ya lo hemos dicho en otra conferencia. Maneja el lenguaje tipo M, que lo usa el Power Query para extraer, transformar y cargar, y usa el lenguaje DAX precisamente para manejar todo lo que implica medidas y cálculos dentro de lo que se requiere hacer. Así que si hacemos un filtro en el lenguaje DAX, ya estamos hablando de una tabla. O sea, los filtros en DAX ya son tablas. Así de simple. Los filtros son tablas representadas por un conjunto de filas. Entonces lo que ustedes están mirando en la pantalla es un filtro. País, Colombia. Ese es un filtro. Los filtros pueden estar compuestos por más de una fila. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, ¿no? Son filtros de ciudades. Se supone entonces, en lo que estamos mirando, en los objetos relacionados a este filtro, son de las ciudades Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Un filtro puede tener más de una columna, como lo ven en el ejemplo 3. Entonces quiere decir que lo que estamos visualizando está en el contexto del año 2012, en los meses de abril,
y demás. Entonces, como podemos entrever, hay muchas formas de hacer filtros. Filtros que listan de una manera u otra las diferentes posibilidades que queremos para mostrar. Pero hay un término que se usa mucho y que ustedes seguramente lo escucharán siempre que manejan Power BI, el famoso contexto de filtro, ¿no? Es un término interesante porque ustedes van a notar aquí dónde está el verdadero potencial del Power BI. Resulta que cuando el equipo de Microsoft, el equipo que hizo SQL, crea el lenguaje DAX, porque el SQL ya manejaba los filtros y los contextos los pueden crear en el SQL fácilmente, ¿no? Lo que hemos tenido, o tenemos la posibilidad de programar SQL, el SQL es muy rico en este tipo de cosas, ¿no? Muy interesante. Modelar cubos en SQL es muy interesante. Entonces, lo que ha hecho el equipo de SQL, creó un contexto, que es un objeto que consiste en un conjunto de filtros. O sea, ya estamos en un nivel macro, ¿no? Es decir, ascendemos de un objeto que filtra algo a un objeto que contiene filtros. ¿Se dan cuenta? Entonces, una definición más formal de un contexto de filtro es decir, conjunto de filtros. Entonces, como mencionamos, no es más. Por increíble que parezca, el contexto de filtro es en realidad un conjunto de filtros. Pero ¿dónde está el verdadero potencial? Porque ustedes están mirando aquí que hay el filtro de país, el filtro de año y mes, el filtro de la categoría de descuento. O sea, tengo 3 filtros en un filtro. A eso le llamamos el contexto de filtro. ¿Cómo lo podemos sentir, visualizar, evidenciar en el Power BI? Bueno, el Power BI hace algo muy interesante, como la teoría de conjuntos. Créanme que la matemática en la teoría de conjuntos es muy usada para los efectos de la programación. Por eso es que decimos cuando decimos inclusión, por eso decimos unión, cuando decimos unión, SQL lo hace hace mucho tiempo. Así que en la teoría de filtros existe el contexto de filtro por defecto, por decirlo de una manera. Es un contexto de filtro vacío, ¿no? Es como un conjunto vacío al que le vamos a ir incorporando elementos. Todo es la lógica de conjuntos. La teoría de conjuntos aquí se pone en evidencia y lo maneja muy bien. ¿Okay? El contexto de filtro vacío tiene un rol importante porque, aunque no es tan evidente, siempre existe. Está allí, esperando a que lo llenemos. Y podemos hacer un montón de actividades inimaginables en una medida, en una columna calculada, en una tabla calculada o en una consulta, en cualquier query que hagamos. Vamos a poner un ejemplo. El caso clásico lo podemos ver en las matrices, si ustedes lo recuerdan, en las tablas dinámicas de Excel. Esas son las matrices de Power BI. Y entonces, cuando nosotros ubicamos este valor que está señalado de color verde, estamos diciendo el total de ingresos de el país Colombia, que es 372,000 y pico. Quiere decir que nuestro filtro, nuestro contexto de filtro, está recibiendo el filtro país. Sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos? Arrastramos el campo, por eso es que decíamos en una conferencia anterior que hay dos formas de medida, la medida implícita y la medida explícita. La medida implícita es la que hace Power BI cuando ustedes jalan el campo y automáticamente la máquina ya sabe qué hacer, porque seguramente este campo tiene el ingreso. Y aquí, ¿qué está haciendo? Sumándolo. Y si tenemos una medida que diga el total de ingresos, en este momento este
Colombia se convierte en el contexto de filtro. Pero podríamos tener un segmentador de datos, una visualización segmentada del año. Y entonces el contexto de filtro entiende que va a filtrar, noten que ya bajó el valor, va a filtrar Colombia, pero también va a considerar el año 2012. Entonces tenemos dos filtros, uno del año y el otro del país. ¿Qué hace el Power BI? Ha creado el contexto de filtro para que cuando pongamos el valor, inmediatamente la máquina filtre. Es como si nosotros hiciéramos en Excel ese filtrado. ¿De acuerdo? Si esto lo llevamos a una tercera visualización, como ven el gráfico de barras, y le damos clic aquí en el libro, la máquina entiende, bueno, Power BI entiende que ahora el contexto de filtro tiene país, tiene año y tiene libro, en este caso, ¿no? Es decir, la categoría, tiene la categoría libro. Y entonces es como si tuviésemos en nuestro contexto de filtro ahora 3 filtros. Señores, ustedes no lo notan, porque ustedes dicen, bueno, hay que jalar, ya, hay que filtrar por año. ¿Y qué pasa cuando yo le doy clic aquí? Significa que esto automáticamente se redujo porque solo está mostrando los ingresos por libro. Pero ¿cómo lo hace eso el Power BI? Lo hace porque internamente, este es un lenguaje, internamente ya creó el contexto de filtro. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Y entonces, cuando nosotros tenemos una tabla como la que están mirando en la pantalla, y hablamos de subtotales y totales, cuando colocamos nuestro cursor aquí, está usando dos contextos, país y la categoría, que en este caso es Black Friday. Simplemente, como ven aquí, si observamos el panel de campos, veremos que estamos utilizando todos los campos, exceptuando el área de valores, que es un cálculo de análisis, que ya la máquina se encarga de sumar, si es que estamos sumando, porque sabemos que eso podríamos ponerlo a nivel de promedio, máximo, mínimo, desviación estándar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si yo ubico el cursor acá, mi filtro es Colombia. Automáticamente, el contexto de filtro se vacía y se llena nuevamente. Eso es lo que hace el Power BI. Y si lo ubicamos acá abajo, nuestro contexto de filtro ahora es por la categoría. ¿Ve? Bastante interesante, ¿no? Es decir, ¿y cómo esto lo podemos evidenciar? ¿Y por qué es importante que lo entendamos? Porque cuando creamos nuestras visualizaciones y manejamos nuestras medidas, estas tienen que crearse de tal manera que respete ese contexto de filtro o que lo entendamos nosotros, porque si no lo entendemos, probablemente estemos mirando, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que hay dos tipos de errores en la programación de cualquier paquete. Un error de sintaxis y un error de lógica. Así que el error de lógica no se nota. El error de sintaxis sí, porque te dice la máquina no te entiende, bajo el lenguaje que quieras. Y si lo haces en un paquete, el paquete también no te responde. Pero cuando hay un error de lógica, es probable que recibamos una información, pero esta esté mal diseñada. Muy bien, vamos a ir a nuestro Power BI y vamos a hacer algunas cosas rápidas. Otras sí nos vamos a detener para explicar esto de las medidas y de los filtros para poder mirar precisamente las medidas en base a ese concepto. Vamos a jalar la información, perdón, lo tenemos creo que en archivo plano, a ver, un ratito. Lo tenemos creo en archivos planos. Ahí está. Tenemos una tabla empleados
La vamos a jalar, ok. Bueno, está en inglés, ya lo cambiamos luego, no se preocupen. Cargamos. Después usamos nuestro Power Query para hacer el trabajo fuerte, ¿no? Está. Ya cargó. Vamos, otro archivo plano, evaluación. Igual, está en inglés. Y luego vamos a jalar, por último, el último, ¿no? Este de sueldo. Listo. No ha habido ningún problema. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos a nuestro Power Query para cambiar algunas cositas por aquí. Por ejemplo, que no se llame tabla empleados, empleado nada más. Que no se llame evaluación, sino evaluación nada más. Y cambiamos a sueldo, sueldo nada más. ¿Okay? Y luego vamos a ir aquí y a cambiar algunos nombres. Por ejemplo, acá, número empleado, para ponerlo en castellano. Sueldo lo dejamos, está muy bien ahí. Nos vamos aquí a la evaluación. Número empleado. Puntaje, ¿correcto? Performance score, puntaje. El puntaje alcanzado por cada empleado. Y acá tenemos la información de los empleados. Vamos a cambiar el número empleado. Acá nombre. Estado. Este es fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. O aquí podemos hacer algunos cambios porque está en inglés. Sexo. A ver, departamento. Esto es el departamento administrativos, ok. Bueno, posición, pero a ver, ¿cómo le ponemos aquí? Está estado, departamento. Ya, ok, lo dejamos ahí. Posición, lo dejamos ahí como posición. Y aquí tenemos el nombre del administrador. Administrador, para no demorarlo mucho. Ok. Luego vamos a hacer algo aquí. Vamos a cambiar porque está el nombre female, vamos a cambiar por femenino. ¿Ya? Entonces, a ver. Reemplazar. Female por mujer. ¿Ok? Aceptamos. Ya lo hizo. Y acá cambiamos male por varón, hombre, ¿no? Por hombre. Listo. Ok. Para que todo quede, lo cerramos, lo aplicamos y ya lo tenemos. Está actualizando la máquina con los cambios que hemos hecho. Y ahora sí, ya lo tenemos en nuestra tabla. Miramos por si acaso. Para no perder un poco. Ya estamos. ¿Y qué más tenemos? La evaluación. Ahí está. El sueldo. Ahí está. Y el empleado, donde hemos cambiado por hombre y mujer. Ahora vamos a nuestras relaciones. Bueno, la máquina lo ha relacionado porque ya saben que el Power BI automáticamente, como encuentra campos comunes y tipología igual, lo conecta, así que eso está bien. Ahí está nuestra primera conexión. Ahora vamos a preparar nuestras medidas, ¿no? Porque necesitamos entender algunos detalles aquí, así que lo vamos a hacer desde acá. Pero antes
voy a entrar a Power Query. Miren, una forma, digamos, correcta de hacer las cosas, como saben ustedes que las medidas se crean desde el lugar donde nosotros estamos. Si estamos aquí, la medida va a crearse en empleados. Si estamos aquí, en evaluación, ¿correcto? Y como a veces tenemos muchas medidas que hacer, una recomendación es usar una consulta de medidas. Así que hacemos una consulta en blanco y le ponemos medidas. Esto no es necesario, pero sí nos da un orden de trabajo bastante interesante. Ya está. Es como si fuese una tabla más. Y aquí sí vamos a crear las medidas. Por ejemplo, voy a usar varias medidas, pero algunas las voy a hacer en este momento y otras las voy a ir explicando más adelante, precisamente para poder entender lo que vamos a hacer en algunos casos. ¿Ya? A ver. Vamos a crear nuestra primera medida. La primera medida es que tengamos el total de sueldos. Ponemos total de sueldos y le decimos, usamos ya nuestro lenguaje DAX, súmame toda la parte de sueldos. O sea, vamos a sumar de la tabla sueldo los sueldos, ¿correcto? Le damos clic aquí o Enter y ya se ubicó la primera. Esa medida ya no nos sirve, así que la podemos eliminar. Esa no la necesitamos, por default la pone la máquina. Ya está, ya tenemos el total de sueldos. Vamos a poner ahora otra medida que diga total de empleados, ¿cierto? Esta obviamente va a contar cuántos empleados tenemos. Y claro, de la tabla de empleados podemos coger, como tenemos seguro de que el número de empleados es único, ya está, y es numérico, ya está. Listo, ya tenemos nuestra siguiente medida. Vamos a hallar otra medida más que diga el promedio de sueldos, ¿ya? Y usamos average, que es otra función que tenemos en el lenguaje DAX. Y obviamente, si es promedio de sueldos, tenemos que ir a los sueldos. Este de acá. ¿Listo? Ya está. Tenemos otra medida más. A ver, el promedio de rendimiento, que lo tenemos también usado por ahí. Nueva medida. Promedio de rendimiento, que es average, promedio, de todo el rendimiento que tenemos. ¿Okay? El rendimiento lo tenemos en el puntaje, ¿no? Ese es en la parte de evaluación. Listo. A ver, uno más. El promedio de edad y después hacemos otro detalle por ahí. Nueva medida. Promedio de edad. Que es la función average de la edad que está en empleados, ¿no? En empleados está la edad. ¿Dónde lo tenemos? ¿Tenemos la edad? No, no la tenemos. Bueno, hay que calcularla, pues. Hay que calcularla. Vamos a irnos aquí. Como tenemos la fecha de nacimiento, podemos calcular la edad. ¿No? La podemos hacer de varias formas, pero vamos a hacerlo de una manera, ¿no? Después podemos cambiarla. Nueva columna, entonces. Y ponemos edad. La edad sería el año de hoy. La función es now. ¿Sí? El año de hoy menos el año de la fecha de nacimiento, que nosotros le hemos puesto fecha NAC, ¿cierto? Ok, ya tenemos la edad. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a crear, aquí en medidas, creamos una nueva medida, promedio de edad.
¿no? Porque queremos ver un poco cómo se comporta esto de los filtros de contexto. Entonces, ahora sí, la edad que lo tenemos aquí. Ok. Ya estamos. Bien, vamos entonces a ir entendiendo esto de las medidas y luego el contexto, ¿no? Los filtros de contexto. Bien. Empecemos diseñando, a ver, ponemos esta tarjeta y ahí le ponemos el total, vamos a minimizar esto para que podamos trabajar. El total de empleados, lo ponemos ahí. ¿Ok? Ya está. Tenemos 194 empleados en total. ¿Ya? Otro filtro. Y vamos a poner el promedio de edad. ¿Ok? Promedio de edad entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué he hecho puesto? Ah, no he puesto tarjeta, disculpen. Promedio de edad. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí, promedio de edad. Tenemos en promedio una edad de 44.88 años. ¿Ok? Listo, lo ponemos por aquí. Entonces acá lo checamos. Damos una presencia más o menos así. Ya después lo mejoramos. A ver, otra tarjeta para poner ahí el promedio que tenemos aquí, el promedio de sueldos. ¿Ok? O sea, en promedio pagamos 74 puntos, o sea, 74.000, ¿no? Un poco más. Y el promedio de rendimiento, ya que lo tenemos en otra tarjeta más, promedio de rendimiento. Ok. Vamos a tratar de mejorar un poquito el aspecto de esto de aquí. Vamos a ponerle un fondo. Color azul. Ya está. Y mejoramos las etiquetas, ¿no? Blancas. Para poder visualizarlo. Listo. Ahí tenemos algo distinto. Hacemos diferente con esto de aquí. Podemos poner otro color de fondo. Bueno, ya esto es un poco acomodar las cosas. De repente de aquí le ponemos otro fondo. Vamos a tratar de no demorar mucho aquí. Y finalmente, aquí podemos poner otro color. Medio amarillo. Ahí estamos. Ok, ya tenemos aquí referentes resultados. Eso quiero que lo visualice. Ahora, por ejemplo, si yo pongo un gráfico de anillos, pongo aquí el sexo, ¿no? Lo tenemos aquí en empleados, tenemos la opción de poner el sexo, ¿cierto? Y aquí en valores ponemos, ojo con esto, el total de empleados. Miren que yo estoy poniendo la medida. ¿Ya? Quiero que capten bien eso. Notarán ustedes que lo que está haciendo Power BI es mostrarme de estos 194, ya tenemos el filtro de contextos aquí, el sexo. ¿Ok? Ustedes lo están mirando ahí. Vamos a mejorarlo un poquito. El título. ¿Sí? Total de empleados por sexo, lo dejamos ahí, pero lo vamos a poner en el centro, ¿no? Y quizá un poco más grande. ¿Ok? Y de repente, ¿por qué no un fondo? No, fondo no. En todo caso, el título. El título sí le podemos mejorar un poquito.
Ya está. Total de empleados. Y claro, la leyenda de repente ponerla abajo para que no nos estorbe en la visualización. Parte centro interior. Ok. Miren, ahí estamos mirando el total de empleados por sexo. Vamos a ponerle un borde para poderlo... Un borde. Ok. Ahora, noten ustedes que entre los dos suman 194. ¿Yo qué he hecho aquí? He jalado la medida total de empleados. ¿Por qué aquí me da un resultado y por qué acá lo cambia? Porque el filtro hace que entre los dos valores sumen 194. ¿Hemos hecho algo extraordinario? No, el Power BI se encarga. Pero ahora, miren, supongamos que yo pongo, ¿sí? Estas columnas, y pongo el departamento. Ya está, vamos a poner aquí el departamento en el eje. Y en valores pongo el total de empleados. ¿Ok? En valores yo arrastro total de empleados. Observen ahora el resultado. Me da el total de empleados por departamento. Voy a poner la data aquí para que se pueda visualizar las etiquetas. Todas estas suman 194. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuál es el filtro aquí? El departamento. Se ha llenado ese dato. Si nosotros, por ejemplo, clicamos aquí hombres, notan inmediatamente que esta medida se adecua ahora a esta posición. Solamente hemos pulsado hombres. E inmediatamente la máquina señala en la otra visualización cuántos son hombres. 29, ¿no? 22, 15, 10, 7. Esto es lo que le da potencialidad al Power BI. Estamos dando un solo clic. Por ejemplo, voy a volver a clicar aquí. Y ahora voy a clicar solo producción. Notarán ustedes que la máquina, claro, me muestra los 73 empleados que están aquí, pero inmediatamente señala que de ahí, ¿cierto? 29 son hombres y 44 son mujeres. ¿Se dan cuenta? A esto nos referíamos con el filtro del contexto. Vamos a hacerlo también, ¿por qué no? Aquí ya que tenemos el estado, pongamos un mapa, pues, ¿no? No, perdón, aquí no, disculpen. Ya me había olvidado de darle clic fuera. Listo. Ahora vamos a ponerle un borde también a esto porque si ya le pusimos a uno hay que ponerle a todos. Ahora cojamos este mapa, lo agrandamos ahí, que es más o menos la posición que queremos que esté. Y ponemos en la ubicación el estado. Como esto se trata de una sola empresa, no vamos a tener problemas con la duplicación de los nombres. Y ponemos aquí el total empleados para las burbujas en el tamaño, ¿no? Y bueno, si queremos una leyenda, también podemos la leyenda, el estado también como leyenda. Y ahí lo tenemos en colores. ¿Ven? Miren lo interesante que hace el Power BI. Y eso que estamos mirando total de empleados, porque aquí hemos colocado total de empleados. O sea que estas etiquetas aún siguen sin mostrarse, digamos, su utilidad. Pero podríamos esto extenderlo, obviamente, al trabajo que se tiene. Pero vamos rápidamente a mirar la otra forma de mirar los filtros de contexto, pero ahora con DAX, ¿no? También con DAX. Vamos a poner una tabla, y en esta tabla vamos a poner, a ver, a los administradores. A los administradores. ¿Dónde están los administradores? Acá están. Y vamos a poner cuánto ganan los administradores, total de sueldos. Ojo que lo que yo estoy haciendo, obviamente se aplica para cualquier medida, ¿no? Pero quería mostrar
quería mostrar cómo se comporta una para poder mirar otra, ¿no? Vamos a ir acá. Bueno, vamos a hacer que esto aparezca con miles. Ya estamos. Y vamos a darle una forma más bonita. Un estilo más bonito. A ver, un encabezado con negrita. Ahí está. No se ve mal. Vamos a los encabezados de columna. Vamos a agrandarlo. No sé. Y para que no se malogre la tabla, aquí dice ancho de columna de tamaño automático. Le decimos que no. Para que no se deforme si es que cambiamos, dámosle clic por otro lado, ¿no? Eso se puede malograr. Entonces, como hemos cambiado los títulos, también hay que cambiar, pues obviamente, la fuente, ¿no? Vamos aquí. Cabezados de columna, vamos a los valores. Y los valores los ponemos también en 12 puntos. Ya está. Entonces, a esto me refería, ¿ven? Yo le cambié el tamaño. Vamos a poner nombre. Vamos así. Ok. Ya está. Ahí se ve mejor. Miren, rápidamente. Total de sueldos. ¿Eh? ¿Cuál es el contexto aquí? Este valor. ¿Qué he puesto yo? ¿Qué he puesto en esta tabla? He puesto el total del sueldo. Ahora, quiero que miren cómo funciona esto del filtro. Porque claro, vamos a suponer que yo quiero obtener el porcentaje de Alex referente a todos los sueldos. Pero sin hacer filtros todavía, porque yo puedo filtrar por edad, por estado, ¿ya? Quiero que lo vean así. Vamos primero a dejar esto aquí. Vamos a poner nuestros filtros, rapidito nomás, no nos gana el tiempo. Ponemos la edad en el filtro, lo ponemos tipo lista, y como hay mucho, lo vamos a poner de manera horizontal. Ok, ahí más o menos. No se ve tan feo. Ahí, la edad. Y hacemos otro filtro más, ¿no? Vamos a poner el estado. ¿Les parece? El estado. E igual hacemos la misma jarana. Es decir, lo ponemos horizontal. Más o menos para que vaya al mismo ancho. Ahí. Entonces, de tal manera que cuando yo pongo edad 28, bueno, vamos a poner una edad que donde hay varios. Miren lo que ocurre. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente ya no aparece, porque este filtro, o sea, este dato aparece ahora con el filtro de 44 años. O sea, 44 años, Alex, Elian, Janet y Weston, ¿no? Y si yo hubiera hecho esto mismo con el estado, Nueva York, por ejemplo, o Massachusetts, ¿no? Que tiene varios, ya está. ¿Se dan cuenta? Miren lo importante. Inmediatamente la máquina se adecua, pero no solamente eso, porque aquí todavía no vemos el verdadero potencial del filtro. ¿Ya? Vamos a hacerlo que esto esté ordenado por el total de sueldo y que lo ordene de manera descendente. Los que ganan más van primero. ¿Ya? Ahora vamos a hacer esto que les estaba diciendo para poder explicar esto del contexto. Vamos a hallar el porcentaje del sueldo. ¿Ya? Vamos a ir a nuestra medida, nueva medida, y le ponemos porcentaje. El porcentaje sería esto entre la suma, ¿correcto? Entonces usamos la función que ya está en DAX, divide. Divide necesita un numerador, que en este caso es nuestra medida total de sueldos. Así que ponemos nuestra medida total de sueldos, aquí está, total de sueldo, entre el total de totales, ¿correcto? Pero no lo tenemos, ¿cierto? No lo tenemos. Aquí recurrimos
a esta función, calculate. Calculate es una función que hace un cálculo basado en un filtro, ¿cierto? Yo necesito el total de sueldos, pero necesito el total de sueldo de todos los empleados. Entonces decimos all, porque el filtro aquí tiene que ser una tabla. Ya hemos dicho que los filtros en DAX son tablas, ¿ok? Y entonces, ¿yo qué quiero? La tabla de empleados. Miren, ¿ya? Listo, cerramos nuestro all, cerramos nuestro calculate, cerramos nuestro divide. Le damos enter. ¿Qué pasó? A ver, un argumento. Ah, caramba, no le puse le puse el enter. Bueno, disculpen, ya está. Ahora creo que sí. Y aquí, obviamente, en nuestra tabla vamos a poner precisamente ese que hemos calculado, porcentaje. Ok. Para que se dé como factor de porcentaje, vamos aquí y le decimos ponlo como porcentaje, ¿no? Ya, y si quieres, dos decimales. Ok, ya está. Listo. Ya está. Lo tenemos ahí. Pero miren, hasta ahí funciona bien. Bacán, excelente. Sí, pues porque 1.500 o 1.597.160 entre 14 millones es 11.02, de tal manera que todo suma 100. Pero ¿qué pasa si yo clico 44? Miren lo que ocurre. ¿Se dan cuenta? Está sacándome el 0.77, que es Janet King, pero del total, no de estos 314.000, lo cual está mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos aquí, por eso es importante, que no le diga all, sino all selected. Y con esto le decimos a la máquina que el filtro va a ser de lo que se seleccione. ¿Ven la diferencia? Entonces yo le voy a dar enter ahora. Listo, ya tenemos. Nos ubicamos acá y observen el resultado. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí es importante entender el filtro, el contexto, porque ¿cuál es el contexto acá? El contexto es el administrador, Janet King, o Alex, o Wester, o Eliab, pero además la edad, y por qué no de repente el estado, ¿no? Porque aquí están de dos estados. Peor si yo le escojo uno de ellos, pues obviamente van a salir algunos de ellos. Igual si lo hago a nivel, por ejemplo, de Massachusetts, igual este all selected que vimos aquí en esta medida hace que cambie el estilo, porque aquí al decirle all empleados son de todos los empleados. Pero cuando le decimos all selected, le decimos solo de los empleados seleccionados, que en este caso son estos que están aquí. ¿Se dan cuenta? Miren qué interesante, ¿no? Y esto funciona para cualquier otra función. Por eso es que cuando miramos funciones DAX y queremos usarlas, a veces no podemos usarlas porque no hemos entendido el filtro de contexto y terminamos de repente haciendo algo inadecuado. ¿De acuerdo? Bien, aquí entonces nos falta de repente esto reducirlo para que no sea mucho, ¿no? Y acá también, es de manera que podemos poner, por ejemplo, a los empleados, podemos poner, por ejemplo, una tablita aquí, vamos a achicarlo acá, ya no hay problema porque ya le hemos dicho que no cambie el ancho de las columnas. Y aquí ponemos otra tablita, que sea, por ejemplo, el departamento, vamos, el promedio, el total de sueldos, ¿ya? Y podríamos repetir la pregunta, pero miren, aquí inmediatamente ponemos porcentaje y ahora la máquina automáticamente pone el porcentaje, no se hace problemas. Ahora lo trabaja a nivel de departamento. Aquí era a nivel de administrador, acá lo trabaja a nivel de departamento. No se hace ningún problema con esto. Ya podemos copiar el formato
para no tener que volverlo a hacer. Y ya está. Bueno, ahí. ¿Ven? Y entonces nos queda un espacio aquí que podemos usar, por ejemplo, para presentar un embudo, ¿no? De los empleados. A ver, el grupo aquí sería el empleado, el nombre del empleado, el total de sueldos. Pero como hay demasiado, hacemos un top, un filtro top. Los 10 mejores pagados. El campo que filtramos es el total de sueldo, aplicamos el filtro. Ahí está. Ok. ¿Ven? Y ya tenemos información. Y esto funciona. ¿Se dieron cuenta que yo hice un solo porcentaje? Y que aquí automáticamente la máquina lo acomoda porque ya la función DAX está preparada para respetar con el calculate, respetamos el filtro. O sea, el primero es este millón sobre los 14 millones, pero cuando aplicamos el filtro, automáticamente estos valores se adecuan. Es 1 entre 1 millón y pico, entre 4 millones, porque respeta el contexto de filtro. Eso es lo que hay que entender para poder trabajar el Power BI con la comodidad para la que fue creada, ¿no? Pero como todo paquete requiere, pues, de algún análisis de esta naturaleza. Bien, señores. Dado que nuestro tiempo es corto, ha sido, como siempre, un gusto venir con ustedes y trabajar presentándoles un poquito lo que hacemos en el curso de Power BI. Hay muchas cosas que se pueden hacer y en el curso seguramente vamos a tener la oportunidad de hacer ejercicios variados, ¿no? Lo importante es que en las conferencias hagamos cosas que en el curso están, pero que aquí las podemos pulir un poquito más, ampliar, ¿no? Y de repente esperar que ustedes hagan algunas consultas. Bien, señores, voy a dejar de compartir para poderme despedir de ustedes. ¿Listo? A ver, me preguntan si he trabajado con Excel. No, Excel es un paquete que viene en la línea Office, ahí viene Excel, Word, PowerPoint y algunos paquetes más. El archivo está, todo lo que he trabajado está en la plataforma. ¿Cuántas conferencias he dado de PowerPoint? De Power BI. De Power BI creo que he dado 3 antes. 3, creo. 3 o 4. Sí, no me equivoco. Hay muchas cositas. Pueden ustedes repasar, porque eso queda grabado siempre. Pueden repasar. Lo hemos ido haciendo así de a poquitos, ¿no? Ya estamos en medidas, con lo que sería más o menos una quinta o cuarta sesión, ¿no? Para trabajar. ¿Ok? Muy bien. Power BI sí se descarga, hay una forma de descargar de manera, no es gratuita. Si ustedes quieren publicar, ahí sí tienen que pagar la licencia. Pero para trabajar Power BI la pueden bajar, se llama Power BI de stock, de escritorio. Se baja, se pone, tengan cuidado nomás que sea la máquina 32 bits o 64, pero lo pueden instalar sin problemas. Y y eso es todo, o sea, es una cosa sencilla. Cuando carga el Power BI, ustedes no se dan problema porque va a salir ahí que inicia la sesión, ustedes cierran el cuadradito y simplemente trabajan con la opción gratuita. No tiene tampoco tiempo de vida, ¿no? O sea, ustedes pueden usar eso. Pero si quieren publicar, sí deben tener licencia. Las publicaciones ya se hacen en el entorno web, que eso ya es Power BI en línea, ¿no? Ese es otro detalle. Hay muchas ventajas en eso de tener licencia. ¿De acuerdo? El Power BI cuando uno tiene licencia automáticamente a la hora de entrar, si me permiten, a la hora de entrar el Power BI, por ejemplo, yo pongo aquí Power BI, observe, y cargo, ¿no? Entonces, cuando carga el Power BI, la diferencia es que cuando yo quiero licencia, noten ustedes aquí este botoncito que dice iniciar sesión, eso es, o sea, cuando uno tiene licencia, pone iniciar sesión. Por ejemplo, acá, ¿ven? Iniciar sesión. Yo no tengo licencia. Perfecto. Clico aquí
y trabajo normalmente. La única diferencia es que no lo puedo publicar. Si yo quiero llevar esto y publicarlo, no lo voy a poder hacer. No lo puedo publicar porque no tengo licencia. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, gracias a ustedes por estar presentes y por preguntar. Siempre es bueno. Bien, hasta la próxima. Nos vemos la otra semana. La otra semana a esta misma hora entramos a otro tema más. Gracias. Hasta la próxima.